Vamos ahora con nuestra secuencia electoral. Estamos, por supuesto, recibiendo a candidatos al Congreso para escuchar sus propuestas, para que ustedes, amigos televidentes, tengan una orientación respecto a justamente planteamientos que sean de su agrado o conveniencia. Hoy está con nosotros Gabriela Salvador. Ella es candidata del Frente Amplio con el número 6. ¿Qué tal, Gabriela? Qué gusto tenerte aquí en RPP. Gracias. Ella es candidata del Frente Amplio. Bueno, Gabriela, ¿qué te lleva, qué te anima a postular al Congreso de la República? Yo vengo de una familia de servidores públicos, mamá y papá servidores públicos, ambos médicos. Y vengo además de un espacio en el cual mi infancia, mi adolescencia y finalmente mi carrera la desempeño de la mano de la realidad social, desde muy pequeña. Yo nací en el 85 y viví la realidad social que vivía nuestro país de manera muy directa, la violencia política que vivíamos en ese momento, y creo que ya es momento de hacer algunos cambios importantes en la política, ¿no? Y uno de ellos es justamente renovar estos espacios, pero también devolverle la legitimidad al Congreso. ¿Qué planteamientos específicos o qué proyectos tienes? ¿Has trabajado ya, me imagino, algunos, en caso obviamente llegues al Congreso? Señalar que yo vengo trabajando en el Congreso desde hace 2 años y medio, en la Comisión de Pueblos y bueno, después con el congresista Arana, en el despacho del congresista Arana. Tenemos tanto, y ahí quisiera hacer mención a algo que me parece sumamente importante. Los congresistas y las congresistas no tienen solamente la función de legislar, sino también la de fiscalización y control. En materia ambiental tenemos la propuesta de ley de ciudad sostenible que permite el buen vivir, que nos permite a nosotros los ciudadanos y ciudadanas poder vivir, pero también dejarle un espacio para las generaciones futuras en un escenario además de cambio climático. Pero también tenemos la propuesta de ley de nueva ley general de minería que tenga un trasfondo ambiental. Y en materia de género, yo me reconozco además como mujer lesbiana, en materia de género LGTBI tenemos la ley de identidad de género, pero también la ley de matrimonio igualitario, así como acciones de fiscalización y control que en muchos casos, por el propio procedimiento que tiene el Parlamento, terminan siendo más efectivas. Y en el tema de fiscalización y control, sobre todo vamos a incidir mucho en materia LGTBI. ¿Cuál es la situación de la mujer lesbiana en educación, en salud, pero también ante la criminalización de la protesta y en centros penitenciarios? Somos una realidad que no está en los indicadores del Estado, y el no estar en esos indicadores también es un indicador importante que tenemos que empezar a visibilizar. En el tema del proyecto de minería, sí. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que hay que trabajar, ¿no?, de la propuesta que tienes para justamente garantizar el cuidado medioambiental? Quizá hay algo que muy poca gente sabe. Cuando se entró en el debate de la nueva Ley General de Minería, que lo propuso en principio el Ejecutivo, lo planteó hace unos meses el Ejecutivo, cambiar esta ley, estamos ante una ley que data de 1992, en la cual no teníamos una institucionalidad ambiental como sí la tenemos ahora. De hecho, ahora tenemos normas importantes que hemos sacado también desde el Frente Amplio, impulsado desde el Frente Amplio, y en la construcción de estas normas yo he sido parte. La Ley Marco sobre Cambio Climático es una de ellas, y la Ley 3640, que es la Ley de Cabeceras de Cuenca. Normas que van a justamente de la mano de la inversión, también la sostenibilidad ambiental. Y lo que debería de tener una nueva Ley General de Minería es justamente estos enfoques ambientales que están dispersos en otras normas, estar vinculada en una sola norma que permita que el titular minero cumpla con estos estándares ambientales. Pero estos enfoques no se han uniformizado, no es... ya a nivel de propuestas en el sector mismo de minería o a nivel del Ejecutivo. Hay un reglamento ambiental. Claro. Existe el reglamento ambiental. Hay no sé si ese intento o ese reglamento ha consolidado justamente esa uniformización, ¿no? Justamente no, porque además ese reglamento se da antes de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Y además es un reglamento que sale antes de algunos compromisos en materia ambiental asumidos internacionalmente. Estamos en un escenario en el cual tenemos que empezar a hablar de adaptación, tenemos que empezar a hablar de mitigación ante el cambio climático, y en el cual el Perú es el tercer país más vulnerable ante los efectos del cambio climático.
Actividades como la minería pueden darse, sí, siempre y cuando esté enmarcado en una normativa que permita la sostenibilidad ambiental, pero sobre todo la institucionalidad ambiental. No podemos ser mesa de parte sin dejar o sin ver el tema ambiental como algo importante, más aún si queremos dejar una seguridad para generaciones futuras. Muy bien, Gabriela, ¿crees tú que hay factores que puedan hacer que el próximo Congreso sea mucho más eficiente que el que hemos tenido? Yo ahí, la pregunta que siempre me he hecho es ¿por qué llegamos a este punto, a esta crisis? ¿Por qué crees que llegamos a esta crisis? Yo vengo trabajando en el Congreso hace 2 años y medio, como te mencionaba hace un momento, y he visto desde adentro cómo ha sido el nivel de obstruccionismo de algunas fuerzas políticas. Además de eso, la falta de, no solo de consenso, sino también un debate totalmente deslegitimado. Creo que es importante, más allá de renovar, es importante que empecemos a ver cuáles son las crisis que se han llevado, como por ejemplo el tema de la corrupción, la develación de audios, en los cuales salían operadores políticos y operadores de justicia. Pudimos ver la develación, que si hacemos un símil con el año 2000, cuando salen los Vladivideos, permite ver toda una gama de corrupción que había en el Estado y que había capturado el Estado. Pasó lo mismo con la develación de los audios de CNM. Y con los audios, bueno, que finalmente mezclan operadores políticos, operadores de justicia. Eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Y lo primero que tenemos que hacer es no llevar en nuestras listas a personajes vinculados a la corrupción. Eso es algo que los partidos políticos tienen que tener muy claro. Estás hablando de, estás hablando de personas, bueno, si tienen sentencias o con procesos abiertos. Sí, claro. Y de hecho, APP es un partido político que ha tenido 3 excongresistas, o que tiene 3 excongresistas presos. Esto no puede volver a pasar. Y no puede tener entre sus filas, ya habiendo pasado por un escenario en el cual tiene 3 excongresistas presos, no puede volver a tener en sus filas personajes que hayan estado vinculados a corrupción. Y en ese caso, ¿cómo se ha hecho cómo ha sido, mejor dicho, el tamiz, la verificación en el Frente Amplio? Entiendo que ha sido riguroso. ¿Puede garantizar que hace un rato tuvimos aquí a Rafael López Aliaga de Solidaridad Nacional? Sí, lo vi la entrevista. Dicen que, bueno, hay 6 que se les escaparon. ¿Qué nos garantiza que en el Frente Amplio no se han escapado también? Yo conozco del proceso de la lista en Lima y entiendo que el tamiz ha sido bastante alto. Han habido filtros, no solamente un filtro, han habido varios filtros para la verificación de si habían o no sentencias. Y uno parte además de la buena fe en muchos casos. En caso de que... Ese es el problema, pues. Sin embargo, hemos cumplido con los filtros y puedo dar fe que en la mayoría de las listas se ha cumplido con los filtros establecidos, ¿no? Ahora, en caso de que se develara algún caso de una sentencia que no haya sido declarada, yo creo que ahí, y esta es una opinión personal, esa persona debería de ser separada del Frente Amplio y ver las sanciones que deban darse, ¿no? Muy bien. Bueno, Gabriela, muchas gracias por estar aquí en RPP. Mucha suerte también en la campaña electoral. Veremos si el electorado te honra con su voto. Y bueno, tienes 30 segundos para dirigirte a tus partidarios, seguidores o al público para que voten por ti. Bueno, agradecer y también señalar que somos un partido político, el Frente Amplio viene trabajando por la defensa de los derechos fundamentales y nuestra propuesta va a ser siempre esa, el reconocimiento de derechos, la búsqueda de el reconocimiento de estos y apostamos por construir un país mejor. Bueno, gracias. Gabriela Salvador, candidata al Congreso por el Frente Amplio, ella lleva el número 6 en la lista. Señores, hacemos una pausa, son 3:18 de la tarde y seguimos con nuestra central de informaciones.